Bien, tenemos un tema, me tocó ahí, mis compañeros de cátedra me regalaron este tema, actos procesales, y variaciones. Es un tema un poquito árido, complicadito por lo abstracto, por ahí, porque tiene muchas normas y categorías que son bien técnicas y encima siempre ha habido alguna cierta confusión entre la terminología, y yo creo que nadie lo tiene totalmente claro. Es más, si vieron algo de si es que hay algo que es totalmente claro, ¿no? Pero si vieron un poco alguna de las fichas que le dejaron ahí, hay todo incluso un debate que vamos a mencionar algunas cosas, una posición de Binder que es muy crítica de cómo se legisla y cómo se trata el tema en general, o por lo menos hasta ahora. Pero bueno, tampoco es un tema muy largo. Yo, incluso aunque estemos empezando un poquito más tarde, yo creo que vamos a terminar hasta un poco antes. Porque dentro de todo no es un tema que se ramifique tanto ni tenga tanta aplicación como uno puede pensar. Bueno, a ver, que los actos procesales, las invalidaciones, o también llamadas sanciones, y una categoría, digamos, que de alguna manera... Che, Lu, yo estoy escuchando acá de la Dani Jurisic. ¿Cómo? ¿Alguien dijo algo? Se le abrió el micrófono sin querer, profe. Ah, perdón. Ahí está, bien, no hay problema. Bien, entonces, una categoría previa que la trata, por ejemplo, Alvarado Belloso, es el de la norma procesal, ¿no? Como hace como una introducción. El capítulo de Alvarado Belloso en su libro de Introducción al Derecho Procesal, el tomo 1, nos puede servir como una introducción al tema. Si bien vamos a ver que precisamente se inscribe dentro de ese debate por ahí y de una nueva orientación que le quiere dar Binder al tema. Pero digamos, ese parte de lo que es la norma procesal para después hablar del acto procesal y de lo que él denomina sanciones procesales o nulidades, también todo lo que es la teoría de las nulidades, pero que nuestro código habla como con el mote de invalidaciones, ¿no? Hay un cambio terminológico. Tendrá alguna explicación, algunos dicen que no hacía falta, pero digamos que cuando tratemos el tema haremos una mención a ese cambio de terminología. La norma procesal, dice Alvarado, ¿qué es? ¿Por qué la norma? Digamos, ¿qué es una norma? ¿Qué es lo que trabajamos los que estamos en derecho, los abogados y el resto de los operadores? Somos todos o abogados o de alguna manera estudiando para abogados y después, bueno, de acuerdo al área donde trabajemos, pero siempre trabajamos con normas. ¿Y qué es una norma? ¿Qué trata de hacer una norma en general? Bueno, es el producto del derecho, ¿no? Lo que trata de hacer una norma es regular la interacción subjetiva. Esto lo habrán visto posiblemente ya cuando empezaron la facultad, en Derecho Civil Parte General, o como se llame ahora, en las primeras materias. Y la norma jurídica, entonces, que trata de regular la vida de las personas en muchos de sus aspectos, esas relaciones intersubjetivas, se pueden clasificar de varias maneras. Desde el punto de vista de lo que es el derecho procesal, a nosotros nos interesa una triple clasificación que dice Alvarado Belloso, que serían normas determinativas, normas estáticas y normas dinámicas. ¿Por qué estas tres categorías? Bueno, la norma determinativa sería una norma que simplemente nos categoriza, nos conceptualiza alguna categoría jurídica, como podrían ser las normas que determinan, por ejemplo, en derecho civil, qué es un derecho real, cuáles son los derechos reales, en qué consisten. Y en el derecho penal, algunos conceptos, como por ejemplo, siempre se da como un caso típico el artículo 77 del Código Penal.
los conceptos del Código Penal que de alguna manera están explicados o conceptualizados ahí en el artículo 77. ¿Qué se entiende por mercadería? ¿Qué se entiende por violencia? Etcétera, etcétera. Las otras dos categorías son las estáticas, que son, ahí sí, si vamos a una materia represiva, son típicamente las de derecho penal, que son aquellas que tienen una causa y la cual se asigna una consecuencia, que, bueno, depende del concepto de norma que tomen. Ya saben que algunos dicen que en realidad los artículos, por ejemplo, los delitos del Código Penal, la norma no está escrita, la norma de lo que hay que hacer es lo que se infiere de lo que está prohibido. Pero bueno, sea como sea, hay una prohibición y por lo tanto una sanción asociada a una causa, a una consecuencia a una causa. El típico ejemplo que daban ahí en Introducción al Derecho, el que matare a otro, dada la causa, mató a otro, cometes el delito, está la sanción que está prevista en el código. No hay otra posibilidad en principio. Y las normas dinámicas son las que tienen que ver con nuestra materia, las normas procedimentales, y que lo que hacen es concatenar una serie de actos. O sea, acá ya no es más A o B. Puede ser A o B, pero después hay que ver cómo sigo. De B, si se dio B, entonces se puede dar B1 o B2. Dice, ¿por qué? Porque voy transitando el procedimiento de acuerdo a una serie. No se agota en una disyuntiva. Tengo, digamos, verosimilitud del derecho respecto a que hay una apariencia delictiva, entonces el fiscal inicia una investigación. Si además se dan una serie de requisitos, podría pedir la prisión preventiva. Si además, luego de transitar la investigación penal preparatoria, entiende que tiene suficientes elementos como para ir a juicio, entonces va a acusar. ¿Y la acusación a qué nos va a llevar? A una audiencia preliminar. ¿Y de la audiencia qué puede salir? Y puede salir que vamos a juicio oral o que no, o que se resista a la pretensión. O sea, hay un montón de alternativas, árboles y procedimientos que se van ramificando de acuerdo a cómo vaya siendo esa disyuntiva, pero en una serie concatenada. ¿Y qué es esa serie concatenada? Esa serie concatenada de actos procedimentales que surgen a partir de normas, es lo que se llama procedimiento, de los cuales el proceso es una de sus variantes, porque tiene algunas características especiales. Pero en definitiva, los que no da lugar la norma procesal es a un procedimiento, como norma dinámica. Ahora, esas normas procesales nos van a decir cómo se tienen que realizar esos actos procesales. O sea, la norma nos dice, dada la necesidad de hacer una audiencia imputativa, esta va a tener una serie de requisitos, que ustedes ya lo vieron la semana pasada, ¿no? O la anterior. O sea, nos va a dar una serie de requisitos de forma que se tienen que respetar, y esta disyuntiva de qué va a pasar según que se dé una cosa u otra, y el avance en el procedimiento. Es decir, que nos va a dar una estructura del acto. La norma tiene una estructura, pero que va a determinar la estructura del acto. Por ejemplo, cómo se tiene que realizar la audiencia imputativa, o la audiencia indagatoria, la declaración indagatoria si estamos en un sistema mixto, ¿no? En el caso de Santa Fe, obviamente va a ser la audiencia imputativa. Ahora bien, digamos, esa estructura que está impuesta va a tener una cierta forma, siempre hay una cierta formalidad. Por eso nosotros, en cada uno de los actos que están en el Código Procesal, se nos va a dar una serie de requisitos y de, digamos, aspectos que hacen a cómo se tiene que realizar el acto, que es lo que se denomina formalidad. Y en principio podemos ver que el acto en concreto, se puede adecuar a lo que dice la norma, a ese molde o esquema que dice la norma, o bien, una vez que está hecho, puede tener alguna diferencia con lo que nos pide la norma. Y ahí estamos hablando de que hay algún tipo de irregularidad. Y por ahora nos quedamos con esa palabra, irregularidad. Regularidad cuando el acto respeta exactamente lo que plantea la norma, y ese molde.
irregularidad cuando le falta algo o algo está de manera distinta. Bien, todo esto da lugar, digamos, a lo que se ha mencionado, de alguna manera, la teoría tanto de las formas procesales como de las irregularidades y de las nulidades procesales. Y ahí, digamos, podemos mencionar que durante el transcurso de la historia ha habido distintas maneras de mirar lo que es la formalidad del proceso y de los actos procesales y los efectos que puede tener apartarse de esa formalidad. Hay sistemas que son más formalistas y menos formalistas. Por ejemplo, en el derecho romano, en algunas de sus... en el medio de su desarrollo, de su historia, se dieron momentos en que existía un gran formalismo, había un ritualismo excesivo, al punto tal, incluso en un procedimiento oral, al punto tal de que la más mínima diferencia en la realización del acto procesal respecto a lo que se pedía como acto regular podía acarrear una nulidad. Incluso un error mínimo al no respetar el orden de las palabras con que las partes tenían que hacer su formulismo, formalidades. Un sistema excesivamente ritualista. Esto se fue con el tiempo abandonando, se fue de alguna manera morigerando, y llegamos a los sistemas más modernos que empezaron a clasificar los sistemas de acuerdo a lo que es la libertad de formas y lo que es las formas cerradas o los sistemas más formulistas. Y empezaron a distinguirse desde dónde venía, de dónde se podía, digamos, plantear cuál era la formalidad que tenía que tener un acto, o quién la podía plantear. Se imaginan que en un sistema exegético, obviamente, la formalidad tenía que estar prevista ya en la ley, como una manera de dotar una cierta seguridad al derecho, en el sentido que la ley escrita era la que ponía cuáles eran las formalidades que tenía que tener un acto. O sea que la forma podía estar dada por la ley. En otros sistemas, en cambio, las partes más privatistas, las partes pueden pactar cuál es la forma que le dan a un acto, y si no, se le deja al juez la posibilidad de que él determine, dentro de algunas posibilidades, cuál es la formalidad. Modernamente podemos decir de que estos tres sistemas están un poquito mezclados. Si bien los principios generales pueden estar en la ley, muchas veces las normas le dejan incluso en materia penal, como ustedes ya habrán visto, algunos casos en que las partes pueden pactar el procedimiento, se le deja a las partes la determinación de algunos aspectos de la forma, y a veces, dentro de ciertos criterios, también la posibilidad de que el juez sea el que determine en concreto en un acto cuál va a ser la forma que se realice. O sea que, de alguna manera, hay una base legal, pero está salpicada, por decirlo de alguna manera, con los otros dos sistemas, ¿no? O sea, se ha dejado de lado un sistema más ritualista y no se ve tanta importancia en una mera irregularidad, y no se sanciona directamente a cualquier acto porque se aparte de un modelo, aunque sea en una forma muy, muy leve. Por eso Clario Olmedo, por ejemplo, dice que en nuestro sistema, modernamente, tenemos un sistema más legalista, pero atenuado. Y si nosotros comparamos un poco cómo están redactados el Código Procesal Penal de la provincia con el Código Procesal, por ejemplo, el Código Procesal Penal de la Nación, vemos que hay muchas normas que tienen una correspondencia casi idéntica, pero hay algunas diferencias, y que si uno fuera, digamos, en la provincia de Santa Fe, viajar en el tiempo un poquito para atrás, y viéramos cómo se trató todo este tema de los actos y de las formalidades procesales y de las invalidaciones procesales en la anterior código, en la anterior redacción del código, la ley 6740, ahí vamos a ver que la correspondencia de la ley anterior de la provincia con el Código Procesal Penal de la Nación era mucho más grande, era prácticamente una copia textual. Incluso si la veíamos con el resto de las legislaciones provinciales, había una cierta uniformidad en este tema.
todas de alguna manera influidas por el Código de Córdoba, el viejo Código de Córdoba, y uno de sus mentores, que era el doctor Clario Olmedo, uno de los grandes procesalistas del derecho procesal penal argentino, pero bueno, de una generación ya que pasó. Bien. ¿Qué pasa con qué categorías, digamos, en este sentido hay de lo que es un acto procesal? Y vamos a hablar un poquito más yendo al código. Bueno, ustedes vieron que lo referente a los actos procesales lo tienen en el código desde los artículos, o sea, tienen 4 partes en realidad en todo lo que es actos, toda la parte de actos procesales, y la tienen desde el artículo, perdón, acá está, 126 al 250. La tienen dividido en cuatro títulos. Una parte que es dedicada a los actos procedimentales, después tienen una parte dedicada a la prueba, otra a las medidas cautelares y al final una que tiene que ver con las invalidaciones. Nosotros hoy vamos a ver la primera y la cuarta nomás. Después la segunda y la tercera son tan importantes, son tal vez 2 de los temas más importantes de la materia que van a requerir unas semanas dedicadas a cada una de ellas. Este tema, por ahí como una introducción, y tal vez todo lo que sea invalidación no sea algo que por suerte se vea muy seguidamente, y además de toda la abstracción que tiene y el excesivo tecnicismo que tiene en su redacción, esa, por ahí lo podemos ver en una clase sin necesidad de hablar, ¿no? Los otros temas son de un... La parte de actos procesales, propiamente dicha, o sea, la primera parte que va al 126, tiene a su vez algunos capítulos, está subdividida en capítulos, pero va hasta el 158, o sea, hasta antes de prueba. Obviamente ustedes tienen el código y lo pueden leer, o sea que no vamos a tratar todos los temas porque no nos va a dar el tiempo, pero quiero mencionar algunos aspectos para resaltar, porque otras cosas las pueden incluso comparar ustedes con lo que vieron con el derecho procesal civil, el Código Procesal Civil y Comercial, para ver semejanzas y diferencias. ¿No? Vieron que, al igual que el Código Procesal Civil, tiene una norma sobre el idioma, que obviamente los actos para ser válidos tienen que ser realizados en el idioma nacional. Bueno, tienen el 127 dedicado a audiencias orales, o sea, cómo se tienen que realizar las audiencias, cómo se tiene que hablar en las audiencias. Una disposición que trata de que tengan una igualdad en la audiencia las partes, incluso dice respecto al mobiliario, o sea, la disposición de elementos como para trabajar, que eso a veces se puede, a veces es un poco difícil. Si quieren utilizar alguna prueba en el juicio oral, van a tener que ofrecerla y exhibirla y debatirla. Bien. Bien, tenemos, bueno, otro artículo interesante, bueno, ya lo vieron la semana pasada, que es el de poder coercitivo, que vimos también que aquí hay una diferencia de trato en cuanto a lo que es el Ministerio Público y el órgano jurisdiccional respecto a lo que es las partes, bueno, tanto el querellante como la parte, especialmente con el imputado y su defensa, que tal vez incluso se agrega un poco cuando el defensor es particular. Ya lo vimos la otra semana cuando hablamos del tema y vieron algunos prácticos. Bueno, los plazos, obviamente tenemos el criterio de que los plazos son en general, o sea, como
como regla son perentorios, pero el propio código dice que cuando hay alguna actividad que es esencial para el procedimiento, se encarga de aclarar de que ahí no rige, digamos, esta perentoriedad, que a lo sumo podrá generar alguna sanción a la parte o al juez que se demoran, pero que no va a implicar, digamos, la caducidad o la preclusión de la posibilidad de realizar la actividad procesal, ¿no? Bien, publicidad, documentación. Hay una norma que dice que cuando las partes se dirigen al tribunal en las audiencias orales lo tienen que hacer de pie. Eso yo no he visto que se cumpla demasiado, está medio caído, medio en desuetudo de alguna manera. Tal vez lo hace el código con una visión estratégica, de acuerdo a lo que nos tiene acostumbrado el derecho anglosajón, donde los abogados cuando van a hacer tanto en juicio oral, tanto sus postulaciones de alegato de apertura o clausura, como a interrogar o contrainterrogar a los testigos, lo hacen de pie, ¿no? Aquí está la norma, pero yo no he visto que se cumpla mucho. Tampoco se hace cumplir, acepto. Una cuestión interesante que, si bien ya se ha generalizado un poco por la pandemia y un poco por el avance, no solamente en derecho penal, procesal penal, sino también en el resto de los procedimientos, el artículo 147 les dice que las comunicaciones se pueden hacer por medios electrónicos. Bueno, sí, hoy ya estamos acostumbrados, pero en su momento fue una novedad que el código aceptara o impusiera la posibilidad, obviamente, una vez que esté implementado por la Corte Suprema de Justicia, los vistas y traslados de hacerlo por medio electrónico, que es lo que hoy se acostumbra a hacer más aún cuando tenemos todo este sistema de comunicaciones obligado por la pandemia, ya no solamente de comunicaciones, sino también de la producción de las audiencias, ¿no? Que veía esa situación y luego se la agregó. Hay algunos artículos también, como el 149, que habla de las notificaciones. Ustedes sabrán que las notificaciones se pueden hacer de diferente manera, pero impone que cuando haya alguna cuestión relacionada con imposición de la pena privativa de la libertad o alguna cautelar que se imponga o en la modificación o la denegación de la libertad para el imputado, la notificación, además de hacerse a su abogado, se tiene que hacer personalmente al imputado. Bien. Y para terminar, un pantallazo de este tema, obviamente que tienen que ver el código entero, pero yo les voy marcando por ahí lo más interesante. Tienen un par de cuestiones que hay que tener en cuenta, que es en la de plazos. El código nuestro incluyó la posibilidad de presentar alguna actividad procesal, algún escrito, aún vencido el plazo, en las 2 horas de oficina del día siguiente, lo que se llama horas de gracia, también, a veces llamado día de gracia, mal llamado día de gracia. Y evidentemente, de alguna manera, la postura que fue la de Clario Olmedo, no la de Vélez Maricón. Menciona como causales de sancionabilidad 2, la inadmisibilidad y la nulidad, si estamos hablando del Código de la Nación, y el nuevo Código de la Provincia, inadmisibilidad e invalidación, con esta nueva terminología. Bien. Otros autores van un poco más allá, por ejemplo, de la Rúa,
y también Binder de alguna manera, dicen en realidad la sanción es una sola. Llámenla como quieran, pueden llamarla inadmisibilidad o pueden llamarla nulidad o invalidación, pero es una. Es una que tiene dos aspectos. Estamos hablando de un acto que es irregular. Partimos de un acto que es irregular y ahora vamos a ver que además de la irregularidad necesita algunas otras cosas. Pero, ¿cuándo aplico una sanción o la otra? En realidad es lo mismo, la única diferencia es si yo la irregularidad la advertí antes de que el acto entre al proceso o si ya entró y lo tengo que expulsar. Si la irregularidad está advertida antes de que el acto ingrese al proceso válidamente, obviamente que el escrito, si es un escrito, va a ingresar. El tema es que no se le dio todavía eficacia probatoria. Y se advierte esta situación, que se va a declarar la inadmisibilidad, no se lo deja entrar. Más allá que se agregue, ¿no?, al legajo, al expediente, que en la audiencia se trate. No es una cuestión material, es una cuestión de eficacia jurídica. Ahora, si se pasó, eso ingresó, tuvo alguna eficacia y nos dimos cuenta de que había un error y es necesario extirparlo, entonces ahí entra a jugar lo que es la nulidad o la invalidación de acuerdo al código donde estemos. Si el código de la provincia, nos guiamos por lo que se llama invalidación. ¿Qué hace la invalidación? Extirpar el efecto del acto, que ya entró. Entonces, ¿qué dicen estos dos autores? Es lo mismo. La única diferencia es si lo hicimos antes o después, pero en definitiva todo se reconduciría a una sola o sanción o invalidación. Y de alguna manera es lo que está en el código, ¿no? En la parte de invalidaciones, a partir del artículo 245, que les dice inadmisibilidad e invalidación, aceptando que son las dos posibilidades. Ahora, si ustedes se fijan, en el 245, ¿qué dice? Inadmisibilidad, bueno, será declarada, de los actos de parte, será declarada, 1, cuando estuviese prescripta por la ley, cuando se intentase actuar sin tener facultad o ésta se hubiere extinguido o agotado por caducidad o preclusión. Entonces, evidentemente, el código le está dando la razón a lo que decía Clario Olmedo. La inadmisibilidad es la sanción, que después, obviamente, si entró, se encarga de aclarar el código más adelante, va a ser declarada inválida, y la caducidad y la preclusión son causas de la misma, porque es cuando se dé eso o cuando esté prescripta por la ley es que se da la inadmisibilidad o la invalidación. ¿Y qué es la caducidad y qué es la preclusión? ¿Y por qué, digamos, en definitiva, entonces no son la sanción sino son la causa? ¿Qué es la caducidad? La caducidad es cuando la parte trata de realizar un acto procesal una vez que se le venció el plazo. La caducidad tiene que ver con los plazos. Se pasó el plazo para recurrir, se presenta el recurso fuera de término, caducó. Ese recurso va a ser inadmisible. ¿Pero por qué? ¿Porque le faltaba algún elemento al acto? No, porque fue realizado fuera de término. Entonces, hay caducidad, pero la caducidad, ¿qué determina? La inadmisibilidad. Y si se me pasó, y eventualmente alguien lo plantea, la invalidación. Entonces está bien clara la diferencia. Una cosa es la causa, que es la caducidad, y otra, la sanción, que en este caso puede ser la inadmisibilidad, o la invalidación. Y con la preclusión pasa lo mismo. Si bien la preclusión de alguna manera tiene dos acepciones, por llamarlo de alguna manera, una que tiene que ver con las etapas procedimentales, y tiene que ver con esto de no poder retrotraer el procedimiento a etapas que ya están terminadas, y la otra que tiene que ver con la preclusión es la de no realizar actos contradictorios. Cuando uno realiza un acto procesal de una manera, no puede volver después y realizarlo de otra. Esto se ve por ahí un poco más de claridad en algunos ejemplos en materia procesal civil. Pero en definitiva, y ahora vamos a volver a eso, está legislado también en el Código Procesal Penal. O sea, lo que quiere decir el Código con preclusión es no actuar contradictoriamente, no hacer cosas, que la parte no haga cosas contradictorias, que no haga A y después haga algo totalmente distinto. Es porque como que se agotó la posibilidad de realizar una actividad cuando ya realicé una en contrario.
O cuando ya la terminé de hacer. Eso lo precluye. Pero como vemos, la preclusión va a determinar la inadmisibilidad o la invalidación. Son causas, no son la sanción o la invalidación. Como les dije, el tema es un poquito abstracto. Pero fíjense que el código también habla de, en el 245, de cuando esté prescripta por la ley. O sea que da varias causas, no solamente esto de la preclusión y la caducidad. Bien. Esto ya lo vimos. Esto también. ¿Qué quiere decir el código cuando esté prescripta por la ley? Bueno, esto, de alguna manera, lo que dijimos antes, de que el sistema nuestro, de alguna manera, trata de receptar lo que es las causales de sanción o de inadmisión o de invalidación en forma legal y luego mecharla de alguna manera con lo que es también el aspecto privatístico o el judicial. Está diciendo que, en principio, ya vamos a ver que no siempre es así, la causal de inadmisibilidad o de nulidad, o de invalidación, perdón, tiene que estar expresa en la ley. Y tienen un montón de ejemplos a lo largo del código. Cada vez que el código les dice bajo sanción de inadmisibilidad, ahí tienen un ejemplo de esta remisión que le hace el 245 inciso primero. Por ejemplo, aunque algunos casos, vamos a ver que en derecho penal, procesal penal son posibles de superar, es como que el acto se puede realizar aún cuando se hizo con algún elemento que le falta, como en la constitución de querella. También tenemos un caso típico de sanción de inadmisibilidad, que es el que dice, cuando ya vieron el tema de jurisdicción y competencia, creo, así que lo pueden ver. Vieron que la incompetencia, la excepción de incompetencia, o mejor dicho, el planteo de incompetencia se puede hacer por excepción, lo que se llama vía declinatoria, o por acción como vía inhibitoria, está en el código. Pero cuando la parte realiza el planteo, dice el código, bajo sanción de inadmisibilidad, tiene que decir, bajo declaración jurada, bajo juramento, que no recurrió al otro. O sea, el código trata de evitar que uno vaya por los dos lugares a la vez. O hacer la excepción, o hacer la acción inhibitoria. Lo que no puedes hacer es las dos cosas. ¿Y qué te imponen? Decir, cuando yo hago una, tengo que decir que no hice la otra. ¿Y cómo? Bajo sanción de inadmisibilidad. Entonces ahí tienen un ejemplo claro. Ahí el código les está dando un caso de una sanción procesal que está expresa en el código. Hay muchos más, obviamente no es lo único. Entonces, bien, ya podemos avanzar entonces al tema de diferenciar. Hay que diferenciar una cuestión acá. Esto sí es importante. Y lo trata, por ejemplo, Alvarado Belloso lo trata, aunque vamos a ver que ahí uno le puede hacer, si bien podemos tomar a grosso modo lo que él dice, podemos tener que hacer algunas aclaraciones porque estamos en materia penal, ¿no? A pesar de que sería una teoría general del proceso, hay algunas diferencias. Él dice, está la irregularidad. La irregularidad porque el acto tiene algún defecto. No se amolda exactamente a lo que tenía que hacerse, lo hizo una parte que era la que no tenía el derecho a hacerlo. Se hizo fuera de término, hay caducidad, se hizo en un momento procesal que no es el que corresponde, hay preclusión, o se hizo de modo contrario a lo que la parte había hecho antes, con lo cual también habría preclusión. Bueno, ¿eso ya de por sí determina la invalidación? No. En realidad eso sería muy disvalioso, porque sería como automáticamente extirpar un acto, la eficacia de un acto procesal, simplemente porque no responde a un molde. Eso sería volver al ritualismo romano, ese donde tenían que hacer fórmulas de no sé cuántas palabras, y si se equivocaban en una, pero no la ponían en orden, era inválido. Una situación ridícula, ¿no? Entonces él dice, hay todo un camino lógico, obviamente, para ir desde lo que es lo irregular a lo que es lo sancionable. Y en ese camino hay requisitos positivos y negativos. Un camino no es un procedimiento, estamos hablando de un razonamiento y un análisis de lo que hay en una determinada causa. Y todo eso, de alguna manera, todos esos institutos, por decirlo de alguna manera,
positivos y negativos que él menciona ahí, de alguna manera están reflejados en el articulado del Código Procesal. Están todos, están un poco mezclados, pero están. No están tal vez con el nombre que él les da, que es el nombre técnico jurídico, pero están. Y ahí también podemos hacer mención a una crítica o una discusión que hay entre, que es lo que dice Binder, especialmente, cómo ver el tema de las irregularidades y las invalidaciones o las nulidades en general desde una perspectiva más moderna, dejando de lado toda esta cuestión que viene, que está reflejada en los códigos, de las nulidades expresas, las nulidades genéricas, las nulidades absolutas, las nulidades relativas, todo ese tipo de clasificaciones, que lo van a encontrar en los libros, en Clario Olmedo, en todos esos van a encontrar un montón de clasificaciones. Y él dice, no estamos atendiendo al verdadero norte de la teoría, de cómo tiene que ser la teoría de las nulidades en un procedimiento penal moderno, de acuerdo a las garantías constitucionales y de acuerdo a los principios que están también en las convenciones internacionales de derechos humanos. Entonces él dice, más que hablar de todo esto, lo que habría que hablar es de la afectación de principios constitucionales en las irregularidades, más que ver si son relativas o absolutas, o si están expresamente impuestas en algún articulado o no. Y dice, ¿y de quién? Y bueno, él dice, bueno, del trípode procesal de alguna manera, aunque no lo menciona el juez, menciona sobre todo las partes, los derechos de las partes. Y, por supuesto, en primer lugar, ¿de quién? Del imputado. O sea, si la irregularidad afectó un derecho del imputado, es lo primero que tenemos que verificar para ver si realmente hay una necesidad de extirpar el acto o de sancionarlo. ¿Y de quién más? Bueno, de la actuación en general, dice, del Ministerio Público Fiscal, que es una parte, aunque no tiene derechos, tiene facultades y obligaciones, y en definitiva de la víctima, a través del querellante, que sí tiene derechos. Pero el primero, digamos, que tiene que respetarse es el del imputado, que es el que mayor resguardo de sus garantías tiene que tener. Entonces critica un poco cómo están estructurados los códigos. De todas maneras, nosotros tenemos que ver lo que tenemos en la norma positiva, con lo cual vamos a hacer un poquito un análisis. Pero ¿por qué? Él dice, los códigos parecen estar hechos tomando lo que es una teoría general del proceso. O sea, lo han hecho desde el punto de vista de lo que es el procedimiento civil, como madre, y después lo han aplicado, lo han ramificado, en este caso, el proceso penal. Porque, bueno, en definitiva, la teoría general del proceso, ¿qué dice eso? Dice que el proceso es único, que tiene que ser igual en algunos aspectos básicos, independientemente de la pretensión que uno esté discutiendo, que sea civil, laboral, administrativa, etcétera, penal. Y por lo tanto, claro, está la tentación de volcar automáticamente todos estos institutos que fueron pensados para el procedimiento civil en el resto de las áreas, en este caso en el procedimiento penal. Y esto yo no sé si se los comentaron, pero trae a colación, digamos, una vieja discusión, no solamente relacionada con este tema, sino con muchos temas, y también con la forma en que se entiende que es nuestra materia, o sea, la vinculación que nuestra materia tiene dentro de lo que es tanto académica como científicamente el derecho, si pertenece a una rama del derecho penal, en definitiva es el derecho procesal, pero el derecho penal, o si es derecho procesal, nada más que con un contenido pretensional distinto. Bueno, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario, evidentemente, de alguna manera está un poco más cerca, creo yo, de la teoría general del proceso. Por algo, la materia que ustedes están estudiando se llama Derecho Procesal 3, no Derecho Penal 3. Y antes también se llamaba Derecho Procesal 2, cuando había dos procesales nomás. Pero no es así en todas partes. En la UBA tienen una visión un poco distinta, y tienen, digamos, el derecho procesal penal más afincado, más relacionado con lo que es el derecho penal de fondo, y por lo tanto lo estudian junto con el derecho penal de fondo, ya sea como un derecho penal 2 o como bolillas que tienen que ver con el derecho penal. Un poco más también, tal vez, relacionada con la visión de Zaffaroni, que habla del gran segmento penal, desde
desde lo que es el derecho penal 1, 2, el derecho procesal penal y el derecho de ejecución penal, una parte de ese gran segmento penal. Y bueno, Binder de alguna manera también, si bien en un artículo que, sí, más que en un artículo, creo que en el capítulo 2 de su introducción del derecho procesal penal, por lo menos el capítulo 2 del libro anterior, ¿no? el que es chiquito, no estoy hablando del nuevo, ese de 4 o 5 tomos que a usted le dieron alguna fotocopia, estoy hablando de un libro más viejo. Él no niega la utilidad de la teoría general del proceso, pero no la eleva a una categoría primordial, digamos. Él no dice, yo no me importa tanto esto de la teoría general del proceso, me parece útil porque algunos institutos de procedimiento civil pueden ser útiles y trasladables al proceso penal, pero no lo veo como algo, digamos, fundacional. Por eso, Binder por ahí, en cambio, Clario Olmedo sí, era un tratadista enrolado dentro de la teoría general del proceso, como Caferata Nores en Córdoba. Si bien la cátedra nuestra, o alguno de sus autores, tal vez tenga una posición ni totalmente enrolada en la teoría general del proceso, pero tampoco en el otro extremo, ¿no? Una posición un poquito más intermedia, diciendo que la teoría general del proceso, digamos, es una especie de principio general, pero eso creo que por ahí en alguna ficha de Corbalán lo pueden ver, sino también de Superti, pero con puntos de contacto importantes entre lo que es la política criminal, el derecho penal y el derecho procesal penal. Entre ellos, por ejemplo, el de la acción, ¿no? Si no lo vieron, bueno, ahí tienen una punta como para verlo ahí en Corbalán seguramente lo trata, él dice que hay otros puntos de contacto también, ¿no? Pero en definitiva viene por ahí la cuestión. Bien, entonces para avanzar así ya vamos cerrando el tema. Vamos a tomar entonces un poquito el esquema de Alvarado Belloso como para ver, como para analizar un poquito, aunque haya que hacer por ahí algún retoque o alguna observación. Bien, las dos visiones ya la vimos, Binder y Clario Olmedo. Bien, entonces ustedes ven, por ejemplo, uno de los principios que se dice que tiene que ser positivo es la especificidad, que ya lo vimos recién, en el artículo 245. Dice, la sancionabilidad tiene que estar impuesta en alguna ley, en el código. Ya vieron que el 245, inciso primero, les dice cuando está impuesta en alguna norma. ¿Cuál? Y bueno, hay que verificar en el Código Procesal Penal, concretamente, cuáles son las causas, los momentos en donde el Código dice bajo sanción de inadmisibilidad. Porque el Código, ¿qué les va a decir sobre todo? Cuando algo es inadmisible. No les va a decir es invalidable. ¿Por qué? Porque ¿qué se trata? De que no entre. Sería lo mejor. Si algo no es admisible, que no entre directamente. Si entró por error, será inadmitido. Pero la idea es bajo sanción de inadmisibilidad. Ahora bien, después el código más adelante, en el artículo 246 sin fines, si no me... Sí, obviamente, el 246 sin fines dice se procederá del mismo modo, es decir, extirpando, ¿no?, la eficacia del acto. Después vamos a ver el resto del articulado, pero vamos a la última parte del 246. Cuando el defecto, considerado en la omisión de un requisito que la ley prevé para la validez del acto. ¿Qué es esto? Es muy parecido a lo que acaba de decir el 245, nada más que está expresado de otra manera. Algunos autores le llaman a esto la nulidad o la invalidación virtual. O sea, el código no me está diciendo esto es inadmisible porque le falta este requisito. Lo que me está diciendo es que si hay una serie de requisitos que son necesarios para la validez del acto y yo omito alguno, el acto es inválido. O sea que de alguna manera está en la ley, pero en forma a contrario sensu. Me está diciendo lo que tiene que tener. Si no lo tiene, entonces puede haber una invalidez. Por ejemplo, la serie de requisitos que dar para que la audiencia imputativa tenga validez. La audiencia imputativa tiene una serie de formalidades. Si hay algunas que podrán ser más importantes que otras, pero si yo omito alguna de esas, aunque no diga bajo sanción de invalidez de inadmisibilidad, evidentemente me está faltando uno de los requisitos para la validez del acto, con lo cual es como si estuviera diciendo, de alguna manera, que si no está, hay una sanción. En la acusación ¿cómo tiene que ser, por ejemplo? Tiene que tener varios requisitos, ¿no? Tiene que
describir cuál es la prueba material. Bueno, algunos no traerán, obviamente, la invalidación del acto, lo que acarrearán es una carga de la parte que omitió. Pero dice el artículo 289, si mal no recuerdo, no, perdón, antes, 289 son las causales de archivo. 287. Participación creyente, actos urgentes. Sí, 287, 288, etc. ¿Cómo tiene que ser la acusación? La acusación tiene que ser clara, precisa, circunstanciada y específica. O sea que si hay una acusación que le falta alguno de estos caracteres, habrá que analizarlo, por supuesto, y puede ser declarada inválida o rechazarse. O sea, que en la práctica va a ser que no tenga validez o eficacia. Entonces ahí tiene también un ejemplo que el código no les va a decir por ahí bajo sanción de esto o lo otro, pero le está imponiendo una formalidad que si no se cumple, hace que el acto no pueda tener los efectos propios del mismo. Ahora bien, el código también les está dando otras pautas. 250, recién lo vimos en el 255, perdón, 45 les dijo también que se hubiera realizado, digamos, por una parte que no tiene facultades para hacerlo. O sea que ahí hay un problema en la persona, por ejemplo, piensen en un problema de personería, una parte que quiere ingresar, como por ejemplo como querellante, un abogado, y no tiene el poder. Y bueno, ese acto posiblemente sea invalidado o inadmitido. Vemos que es posible que en muchos casos el código da superadores de estos errores, diciendo, bueno, se le puede dar un plazo para que esos errores o esas irregularidades que tiene el acto, esas omisiones, sean corregidas. También en los recursos, por ejemplo, en el recurso también. El recurso puede tener errores o faltas en cuanto a su estructura. Y el propio código se encarga de decir de que no se va a declarar inmediatamente la inadmisibilidad del mismo, sino que se le da un plazo a la parte para que integre lo que le falta. Y ahora vamos a ver eso de la integración y ese tipo de situaciones. Pero eso sí está previsto expresamente en el código en estos casos. Entonces, por un lado, podemos ver entonces la especificidad, como dijimos, a lo que podemos sumar estas, digamos, invalidaciones virtuales, para decirlo de alguna manera, del 246 infine. Ahora bien, la falta de algunos requisitos que puede tener algún acto determina entonces la invalidación. Bueno, vemos que si hay alguna de estas situaciones ya podemos avanzar en ese camino lógico, ¿no? Pero ¿qué más tenemos que tener? No siempre, digamos, puede haber faltantes, pero puede haber, digamos, igualmente no declararse nulo o inválido el acto. ¿Por qué? Porque hay otro principio que se llama trascendencia, y que tiene que ver con el prejuicio. Y con esa famosa cita del derecho francés que dice, traducida dice, no hay nulidad sin perjuicio. O no hay nulidad por la nulidad misma, también llamada de esa manera. Y de alguna manera, este principio, con otras palabras, lo tienen previsto en el artículo 246. Aunque ahí tienen varias cosas, ¿no? De alguna manera, la parte que plantea una nulidad se tiene que ver perjudicada por esa irregularidad del acto, si no, no tendría sentido. Si bien quizá, digamos, al tomar la audiencia imputativa se omitió en algún momento hacerle alguna advertencia al imputado respecto a que podía guardar silencio. Pero en definitiva el imputado, al momento de que se le pregunta
o que tiene derecho a hacer un descargo, guarda silencio. Dice, no, yo voy a guardar silencio. Entonces, uno podría plantear una afectación concreta de su derecho a guardar silencio, o en definitiva, no hubo ningún perjuicio derivado de esa ausencia de advertencia. O sea, hay que declarar la nulidad si en definitiva no empezó a hablar y empezó a autoincriminarse. Bien, entonces, trascendencia, este es un requisito positivo también, o sea, tiene que estar para poder avanzar en el camino. Tienen también petición de parte, otro, y acá sí podemos hacer una pequeña digresión, porque van a ver que tienen el 247 y el 248, habla uno de protesta y el otro habla de defectos absolutos, pero de alguna manera les está diciendo que el 247 no es defectos absolutos, sino que de alguna manera son los defectos relativos. Aunque ahí ya vimos, Binder critica esta clasificación. Dice, en realidad acá lo que importa son los principios constitucionales. Pero de alguna manera el 248, cuando les habla de defectos absolutos, dice, aunque pueda formularse, no será necesaria la protesta, y pueden ser invalidados de oficio en cualquier estado de grado del proceso, aquello que corresponde a la intervención, asistencia y representación del imputado, en los casos y formas en los que se establece por la ley. O sea que tiene una vinculación con los principios constitucionales, aunque se llame defectos absolutos. ¿Y por qué la diferencia? Porque si el defecto fuera relativo, de alguna manera, y por lo tanto convalidable, o de alguna manera subsanable, o convalidable o subsanable, digamos, ya sea tácita o expresamente, el 247 obliga en esos casos a hacer una protesta. Y la protesta dice, bueno, de algunas formalidades tiene que ser realizada inmediatamente de realizado el acto, si la parte está presente, o inmediatamente después de conocido, si no lo pudo conocer en su momento. Entonces les está haciendo una diferencia. Entonces, si por ejemplo, en una audiencia, en un momento, sobre todo en el juicio oral, se le puede llegar a plantear esta situación, alguna de las partes verifica de que hay una irregularidad que le puede generar un perjuicio, ¿qué tiene que hacer? Tiene que hacer la protesta. Y la protesta, ¿cómo tramita de alguna manera? Se lo dice el código, como el recurso de reposición, o sea, un traslado. Es como una reposición. Hace la protesta, ¿qué tiene que hacer la parte? Es decir, acá hubo una irregularidad, me perjudica, la irregularidad es esta, y yo propongo, entonces, que se vuelva a realizar el acto, se corrija de esta manera. O sea, tiene que hacer todo eso, dice la segunda parte del 247. No solamente decir cuál es la irregularidad, sino decir, por ejemplo, le falta al testigo el juramento. El juramento de decir la verdad. Entonces la parte dice, oh, cuidado, se omitió que el testigo jure o prometa decir la verdad, hágalo, porque si no, el acto puede ser inválido. Se realiza, si se le hace lugar, se realiza. Este es un caso bastante, pero puede pasar. Si lo hace a tiempo, perfecto. Y si pasó, y el testigo declaró sin dar el juramento o promesa de decir la verdad, ¿qué será una causal de nulidad absoluta o relativa? Yo creo que es relativa. Si ninguna de las partes lo advirtió y el testigo, digamos, no introdujo la información y nadie en su momento hizo la cuestión, ¿por qué no vamos a poder valorar la información que introdujo el testigo? Pero bueno, el código se encarga entonces de diferenciar. En uno de los casos, para poder lograr la invalidación del acto, que es irregular, es necesaria la protesta y hacerla de esa manera. En cambio, si el defecto es absoluto, y tiene que ver sobre todo con qué, con las normas que están interpuestas en beneficio del imputado en cuanto a su intervención, su asistencia y su representación. Y esto les tiene que hacer acordar a lo que vieron las semanas pasadas. Intervención del imputado, asistencia y representación. O sea, todos los aspectos de su derecho de defensa, por lo menos en una de las clasificaciones que vimos. O sea, la defensa material, su intervención, y la defensa técnica, en sus dos aspectos. La asistencia y la representación. En este caso, podría haber un defecto de carácter absoluto. Ahora yo les pregunto, ¿esto es siempre? Digo, no, cuidado. El caminito entero hay que hacer, porque esto hay que contrastarlo con los otros principios también.
Si yo tengo algún defecto de este tipo, pero no me causó ningún perjuicio, entonces tampoco puedo pedir la nulidad porque sí. Es un juego un poco de ir viendo todos los requisitos a la vez. Bien. Profe, Sí, este principio también se llama protección. perdón, ¿no? Sí. ¿Cómo? no podrás repetir, perdón, pero se me cortó y no escuché en qué, digamos, actos sería defecto absoluto. No, el propio código te lo está vinculando, aun cuando Binder critica un poco, digamos, la redacción de los códigos, el código de Santa Fe tiene alguna diferencia con los códigos anteriores, y te está diciendo que los efectos absolutos tienen que ver con intervención, asistencia y representación del imputado, en cuanto a sus derechos y garantías previstos por la Constitución Nacional, por los tratados internacionales y por la Constitución Provincial. O sea que de alguna manera hay un anclaje, no es cualquier irregularidad la que tiene que ver con los defectos absolutos. Son primordialmente los derechos y las garantías constitucionales del imputado. Si ustedes, por ejemplo, ven otros códigos que hablan, por supuesto, también de, por ejemplo, si lo comparan con, a ver, permiso, que lo voy a mirar, el Código Federal, por ejemplo, no el Código Federal, perdón, el Código Procesal Penal de la Nación, para no mezclar. Dice, nulidad de orden general, 167. Y dice, se entenderá siempre prescripta bajo nulidad, pena de nulidad, la observancia de las disposiciones siguientes. Y dice, 1. Nombramiento, capacidad y constitución del juez, tribunal o del representante del Ministerio Público Fiscal. 2. La intervención del juez, el Ministerio Fiscal y el querellante. Y 3. La intervención, asistencia y representación del imputado en los casos y normas que la ley establece. Si comparan los dos códigos, van a ver que hay una diferencia muy grande. El Código de la Nación es parecido como estaba redactado antes el Código de la Provincia. Hablaba también de ese trípode procesal. Por un lado el actor, por otro lado el tribunal, y al final lo ponía el imputado en un tercer inciso. Si ustedes lo comparan con el 248, van a ver que habla del imputado primordialmente, no habla tanto, no habla ni del fiscal, ni del, obviamente que puede haber una irregularidad si no se le da intervención al fiscal. Pero el código está diciendo, ojo, ¿cuáles son las nulidades absolutas? Las que tienen que ver con la garantía del imputado. Esas son las absolutas. Está yendo, o sea, de alguna manera se está acercando un poco a lo que está diciendo Binder, que sería su visión ideal de cómo hay que tratar este tema y cómo no estaba bien tratado para él, en un esquema que de alguna manera por ahí representaba más una visión más civilista o un traslado de lo que eran las normas civiles de procesal civil a las normas de procesal penal. Por eso les digo que el esquema que se trata en el libro de Alvarado es correcto, pero hay que retocarlo un poco, hacer algunas observaciones. Tampoco les digo que esto es obligatoriamente así, habrá opiniones, pero bueno, el código tiene una reforma, no está más redactado como estaba antes en este sentido. Muchos de los artículos quedaron igual, pero otros fueron modificados, y eso tiene que tener alguna importancia, tiene que tener alguna causa, no es que se le ocurrió a los legisladores porque sí. Bien, y en los casos de defectos absolutos, además, ahí hay algo importante. A diferencia de los defectos relativos, de las nulidades relativas, por llamarlo de alguna manera, no es obligatorio que la parte, el imputado en este caso, lo pida. Hasta podría ser declarada de oficio por el tribunal, podría ser pedida por otra parte, por ejemplo por el fiscal, por su criterio de objetividad, y de alguna manera ni la caducidad ni la preclusión en principio podrían borrar este efecto. Dicen cualquier etapa del proceso. No sé si siempre es así, pero en principio sí. Lo único que, digamos, borraría el efecto, el efecto de invalidación de estos defectos absolutos sería la cosa juzgada. Bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Terminó la cuestión ahí? No. Hay, digamos, requisitos negativos.
sea, cosas que no se tienen que dar para que lleguemos a la invalidación, desde la irregularidad. Y ahí viene lo que vos mencionás. Todo lo que tiene que ver con la subsanación, la convalidación, bueno, hay varios, ahí está el artículo, obviamente, hay un par de artículos al efecto de esto, y varios verbos. Ahí tenemos, por ejemplo, el 249, que dice renovación o rectificación. Ya tienen dos verbos, renovar, rectificar. Renovar, ¿qué es? Hacer de nuevo. O sea, lo que se hizo mal, hacerlo otra vez. Rectificar, o sea, lo que se hizo mal, hacerlo bien. Y después, ¿qué dice el texto del artículo? Los defectos deben ser subsanados. Da como un principio protectorio. Es decir, los defectos hay que subsanarlos, siempre que fuera posible, obviamente. Ya sea renovando el acto, haciéndolo de nuevo, rectificando el acto, y acá agrega otro más, dice, o cumpliendo el requisito omitido, o sea, le faltó algo, llenando lo que me faltó, que es lo que son los ejemplos que vimos hace un rato. La acusación, o el querellante, que la constitución de querella que le falta algo, el recurso que está mal hecho y se puede corregir, planteo de incompetencia que se hizo sin decir que no se había hecho el otro, se lo reedita de nuevo si estamos a tiempo, obviamente. O sea que, a pesar de que yo transité todo ese camino lógico y llegué hasta un punto donde sigo teniendo la posibilidad de anular el acto o invalidarlo, extirparlo, si yo tengo la posibilidad, si está la posibilidad de volver a hacer el acto, rectificarlo, o integrarlo, completarlo con lo que le falta, entonces no hace falta declarar la nulidad, porque yo superé, la nulidad es disvaliosa, la invalidación es disvaliosa y en lo posible, salvo que tengamos garantías constitucionales violadas y no podamos volver por determinadas razones, que tienen que ver posiblemente con la preclusión y el estado procesal en el que estemos, o porque son actos irreproductibles y no los podemos volver a realizar, sí podemos, corregimos los errores de esa manera. Entonces son requisitos negativos, porque no se tienen que dar para seguir avanzando. Si yo tengo la irregularidad, llegué hasta ahí, pero lo renové, lo rectifiqué, o lo integré, lo completé, entonces no sigo y no hay invalidación. ¿Ok? Bien. Y para terminar, hay, digamos, una última, y acá hay un poco de debate también, ¿cuál es el último eslabón que hay que completar, que está en el esquemita que hace Alvarado? Dice, bueno, hay una norma, digamos, ¿qué dijimos recién? Las nulidades, las invalidaciones son disvaliosas. Entonces, de alguna manera, hay un principio general del derecho procesal que se llama convalidación de los actos, de que en los casos de duda, acá ya avanzamos bastante, pero tenemos alguna duda de si vale el acto o no vale. Y en caso de duda, los actos procesales, por el principio de conservación, valen. Entonces, en principio, en el caso de duda, valdrían. Ahora, aquí hay una crítica que también hace Binder y otros, dicen, cuidado, estamos en materia penal. Estamos en materia procesal, pero en materia procesal penal. ¿Qué principio tenemos relacionado con la duda? El indubio pro reo. Entonces, si nosotros decimos que aplicamos la convalidación de los actos procesales en contra de la situación del imputado, ¿no estamos violando el principio indubio pro reo? ¿Hasta dónde llega el principio indubio pro reo? ¿No se aplica a la duda sobre la regularidad e irregularidad de los actos procesales? ¿No sería más lógico extenderlo también ahí? Bueno, está para discutir. Por ejemplo, hace unas semanas vimos dentro de lo que es acción penal el Instituto de la Instancia Privada, artículo 72 del Código Penal. Uno de los autores, o varios, entre ellos Ríos, que tiene como yo les comenté alguna vez, tiene un artículo dedicado, está un poquito viejo, pero es muy interesante, algunas cosas han cambiado. Dentro de los requisitos, dentro de la naturaleza jurídica de la instancia privada, después de decir que es fugaz, que es irretractable, indivisible subjetivamente, inextensible objetivamente, etcétera, etcétera, se pregunta sobre cuál es la naturaleza jurídica, ¿es procesal o es de fondo? Dice, ¿y por qué puede ser importante? Y cuidado, porque si es procesal, ante la duda de si la instancia está bien hecha o no, aplicamos el principio de conservación de los actos procesales y la instancia sería válida.
Pero si es una condición de punibilidad y está más ligada al derecho de fondo, entonces tengo que aplicar indubio pro reo, entender que no estuvo hecha y favorecer al reo. Es un ejemplo de cómo la situación puede cambiar si uno entiende que la afiliación de algún instituto o de las irregularidades tiene que ver con lo meramente procesal o tiene relación también con el derecho de fondo. O tal vez habrá que diferenciar. Habrá que decir, bueno, depende. Si la conservación del acto no tiene nada que ver con la posición del imputado, bueno, estaremos por la conservación de los actos procesales, y si en cambio puede favorecer de alguna manera al imputado, habrá que aplicar el indubio pro reo. No sé, se los dejo como una idea. No les digo que sea una manera o la otra. Esto en virtud de que además este principio de conservación de los actos procesales está específicamente en el Código Procesal Penal, en el artículo 11, que dice que no solamente en cuanto a lo que es irregularidades o actos procesales, sino también en lo relacionado con la libertad del imputado, etcétera, siempre hay que estar por una interpretación restrictiva. Pero entre ellas, entre las cosas que nombra, también está el tema de las invalidaciones. Y para terminar, entonces tenemos dos efectos. Tenemos el artículo específico, y ahí sí lo quería, para terminar, comparar con el 162. O sea, llegamos al final, en alguna determinada situación, llegamos al final y decimos, bueno, acá hay una invalidación. Se declara nulo, inválido el acto. Si fuera inadmisible es más fácil, porque directamente lo hicimos al principio. Se pasó, se declara invalidez. ¿A dónde llega esa invalidez? ¿Hasta dónde llega? El código dice, cuidado, hay un efecto difusivo. Solamente se invalida ese acto, no. Se invalida ese acto, pero todos los que lo siguen, de alguna manera, no necesariamente temporalmente, pero sí en una relación causal procesal. O sea, los que procesalmente son dependientes de ese que se anuló. Si yo anulo una audiencia imputativa, y la acusación me va a tener que caer, porque está hecha en base a esa audiencia imputativa. Además, por una cuestión de congruencia. Si se me cae el presupuesto, se me tiene que caer el consecuente. La acusación era inválida, y se me va a caer el juicio oral, porque sin acusación yo no puedo ir a juicio oral. Se me cae el juicio oral, ¿qué se me va a caer? La sentencia. Por lo menos la condenatoria. ¿Y por qué? Porque he presupuesto un juicio oral que no fue válido. Entonces me puede caer tipo efecto dominó. Todos los actos que son consecuencia, posteriores que son consecuencia. E incluso, dice el tercer párrafo, también algunos actos anteriores o simultáneos que tengan una íntima relación. Esto es un caso un poco raro, digamos, pero de alguna manera, si yo tengo una irregularidad en algunos actos del debate que hacen que el debate no se pueda, digamos, sostener, y no voy a decir que una parte del debate es válida y otra no. ¿Qué se hace? Se anula todo, es imposible. Hay que hacer el debate de nuevo, no podemos decir, bueno, vamos a hacer el debate, pero estas partes que ya se hicieron las vamos a dejar válidas. De todas maneras, es una situación un poco excepcional, pero el juez tiene esa facultad de determinar que la invalidación no solamente es del acto y de los posteriores, sino también de algunos que puedan haber sido simultáneos o incluso anteriores, que tengan una íntima concatenación con ese que se invalidó. Pero lo importante es que tengan en cuenta esto que se llama efecto difusivo de la nulidad o de la invalidación. Artículo 50, el efecto difusivo. Y tengan en cuenta que lo que se llama efecto causal procesal de la nulidad. Y el párrafo segundo está mencionando un efecto de esto que vimos como preclusión, y la imposibilidad de volver a etapas anteriores ya precluidas. Acuérdense de esto, que creo que ya si no me equivoco, ya lo vimos en algún práctico anterior, y que tiene que ver con una situación relacionada con el non bis in idem. Creo que hay algunos artículos ahí de Román que hablan del tema, de que si a mí, por ejemplo, se me anuló un debate entero porque lo pide el imputado por violación a los derechos, a sus propios derechos, volver atrás y hacerle hacer todo el debate de nuevo sería de alguna manera someterlo, tal vez a un non bis in idem, está un poco discutido si hay un bis in idem o no, y además al violarle el derecho a ser juzgado en plazo razonable, y volver a someterlo a un procedimiento que en definitiva él fue el que pidió que se anuló y no otra parte, con lo cual sería, digamos, como someterlo a una violación de sus derechos
so pena de haberle protegido uno de sus derechos violados. Acuérdense que hay un fallo de la Corte del año 1968, que se llama Matei, que fue un leading case al respecto de eso, y que determinó después varios fallos de corte más, Kang, varios otros, en donde también se metió la cuestión de non bis in idem, aunque todavía no está tal vez del todo resuelto por la Corte, ¿no? Y la relación con el 162, que tiene que ver con la parte de prueba, habla de lo que se llama, la inaprovechabilidad de las pruebas que fueron obtenidas con motivo de la violación de los derechos constitucionales del imputado. Si vamos para atrás, vamos al 162, exclusiones probatorias en la parte general de prueba. Carecerá de toda eficacia la actividad probatoria cumplida vulnerando garantías constitucionales. La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas. Acá viene la cuestión. Esto es parecido a lo que acabamos de ver. La ineficacia se extenderá a todas aquellas pruebas que, con arreglo a las circunstancias del caso, no hubieran podido ser realizadas o obtenidas sin su violación y fueran consecuencia directa de ellas, o necesarias de ellas. Fíjense que es parecida la situación. Es como un efecto difusivo también, pero aplicado de otra manera. Acá estamos hablando en general de actos procesales en el 250. Es un efecto difusivo de la invalidación o de la nulidad. En el 162, la cadena de nulidades ahí es de alguna manera causal procesal. Ejemplo que yo les di: imputativa nula, nula la prisión preventiva, nula la acusación, y por lo tanto nulo el juicio oral, nula la sentencia. Acá es distinto. Acá tenemos que pensar que la conexión entre las pruebas que se van a anular es intelectual, no es procesal necesariamente. ¿Por qué? Porque, ¿cómo sería el caso? Esto tiene que ver con algo que por ahí escucharon que se llama teoría del fruto del árbol venenoso, ¿no? Que precisamente es de alguna manera la redacción del artículo. El artículo acá de alguna manera tiene 3 de los principios que se usan, ya lo vamos a ver en la etapa de prueba también, pero lo podemos mencionar. Cuando hay una actividad probatoria y la obtención de pruebas en violación de las garantías constitucionales, esa prueba que se obtiene es inválida, tendría que ser inválida, ¿no? Por lo menos no puede ser usada en contra del imputado. Ahora, eso solo, y no, esperá. Si yo obtuve una prueba en violación de garantías constitucionales y de esa prueba se derivan otras porque no las podía conocer, sino porque si yo no hacía ese allanamiento no obtenía datos necesarios para ir a otro allanamiento, o datos necesarios para hacer otras testimoniales, o datos para hacer requisas, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, no las hubiera podido obtener válidamente, porque vinieron de una fuente que estaba de alguna manera viciada por ilegalidad, o sea, estaba envenenada. Entonces, si está envenenado el árbol, también sus frutos se extiende. Esa es la teoría del fruto del árbol venenoso. Es una teoría derivada. La primera teoría es: no puedo aprovechar la prueba obtenida en violación a los principios constitucionales. 1. 2. Tampoco puedo ir y obtener la prueba que obtuve a través de esa prueba ilegal. Teoría del fruto del árbol venenoso. Ahora, la relación es causal procesal, es un acto procesal necesario del otro, no es intelectual, es lo que yo conocí en la causa, y sobre todo, entonces, tiene que ver con lo que es la prueba o la evidencia. En cambio, el otro tiene que ver, el efecto difusivo de la nulidad, aunque es parecido, tiene que ver con el requisito procesal que un acto procesal determina sobre un acto siguiente. Y el código ahí les dice: cuidado, ¿cuándo van a ser anuladas estas segundas pruebas? En la segunda parte, cuando sean consecuencias necesarias de ella. Porque si yo esas otras pruebas las obtuve de alguna manera por un causa independiente que no estaba envenenado, entonces no tengo por qué anular todo lo que viene después, porque yo lo pude conocer igualmente por una vertiente, digamos, pura, como un antídoto, para llamarlo de alguna manera. Y entonces en ese caso se llama teoría de la fuente independiente, y me salva la prueba, que si bien en principio parecía derivada de una prueba ilegal, en definitiva la obtuve también por una prueba que fue legalmente obtenida, y por lo tanto no hace falta. Todo esto son construcciones que vienen del derecho norteamericano,
a lo largo de todo el siglo XX, pero que fueron receptadas en la Argentina, incluso se menciona como un anticipo hasta anterior a la jurisprudencia norteamericana, un viejo caso del siglo XIX que se llama Charles Hermano de la Corte Suprema de la Nación, pero en definitiva, bueno, es un caso aislado, en definitiva se empezó a aplicar a partir del año 1984, con el caso Montenegro. Pero bueno, después lo vamos a ver de nuevo en la parte de prueba. Lo importante es que vean que es un efecto parecido, pero que sepan distinguir cuando estamos ante un caso y cuando ante el otro. Aunque parezca lo mismo, uno es el efecto difusivo de la nulidad, que es causal procesal, y otro es el efecto de extensión de las nulidades de las pruebas, por violación a los principios constitucionales, que es la teoría del fruto del árbol venenoso, y que tiene que ver con una fuente intelectual, de investigación, de cómo llegué concretamente a una prueba desde otra que era viciada. ¿Ok? Bueno, y ya nos pasamos de las 8:30, así que estamos 8:40, así que bueno. Un tema un poco árido, yo sé, pero en el código las cosas están. Lo único que tienen que hacer es ver el código y marcar bien dónde está cada uno de estos principios. Y con eso el tema lo tienen armado. Es un tema que obviamente muchas veces se ve en relación con algún otro tema. Es muy difícil estudiarlo, digamos así, independientemente. Y especialmente, si bien no solamente, especialmente tiene relación con lo que es toda la teoría de la prueba, ¿no? La teoría de la prueba y de la evidencia, porque es donde más se manifiesta por ahí estas cuestiones, de estos planteos de invalidación y este tipo de discusiones. Bueno, muchachos, gracias por estar, y a los míos los veo el viernes con los prácticos de jurisdicción y competencia. Hasta ese entonces, que la pasen bien. Gracias. Chao, profe, gracias. Chau, gracias. Chao.